Hola, ¿cómo están amigos, familia? Bienvenidos a casa, bienvenidos a nuestro estudio bíblico de esta tarde. Quiero invitarles que abran sus Biblias y sus corazones a Efesios capítulo 4, la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso. En el capítulo 4 vamos a estar comenzando en el versículo 17. Pero antes de esto quiero solamente recordarles, hermanos, las bendiciones que tenemos en Cristo, su gran amor que tiene por nosotros. Esta carta que Pablo escribe nos da todas las instrucciones, nos da la doctrina, las enseñanzas, la teología de Dios, de la palabra de Dios, y ahora nos llama a practicar lo que hemos aprendido, a vivirlo todos los días en nuestro caminar en este mundo para acercarnos al Señor cada día más. Dice la palabra de Dios que Él nos predestinó para adopción como hijos de Él, de sí, mediante Jesucristo. Imagínense nada más que Dios específicamente mandó a su Hijo, Jesucristo, a hacer la propiciación, el que pagara el precio completo por nuestros pecados, que fuera a la cruz a dar su vida, a clavar en la cruz todos nuestros pecados y al derramar su sangre que nos salvara. Como dice la palabra de Dios, que Él nos ha redimido de todos nuestros pecados. Él ha lavado todos nuestros pecados con su preciosa sangre. Así es que esta carta de Pablo a los Efesios es una obra maestra que nos enseña la bondad, el amor y la gracia de Dios. Y vamos a comenzar entonces en Efesios 4:17, donde nos dice la palabra de Dios. Esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados por Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados por el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Aquí paramos. Vemos entonces, hermanos, la palabra de Dios que nos enseña cómo vivir, qué debemos de hacer ahora. La Biblia, la palabra de Dios, fue escrita para que la obedezcamos, no solo para que la aprendamos. Es bueno aprenderla, entre más aprendamos, mucho mejor, pero lo más importante es obedecerla. Dice la palabra de Dios en Santiago, que seamos hacedores, no solamente oidores. Entonces, vemos que la palabra de Dios es nuestro mapa, es nuestra brújula, nuestra carta magna, es la que nos enseña absolutamente todo lo que debemos de aprender y de vivir, de practicar. Y sobre todo, aprendemos a través de la Biblia a conocer a Cristo, porque la Biblia toda habla de Cristo. Él está todo a través de la Biblia. Y nos enseña todo lo que Él ha hecho por nosotros, que vino a este mundo. Imagínense nada más, piensen en esto, por favor. Imagínense ser uno de los apóstoles que caminaron con el Señor. Un día común, como ahora, que fueran caminando de Galilea al sur hacia Jerusalén.
y van caminando un día caluroso y están oyendo las palabras de Jesús. Están viéndolo, tal vez sudando, caminando por el camino, levantando un poco de polvo. Pero imagínense, estaban viendo a Dios. Estaban viendo al que creó los cielos y la tierra. Jesús estaba caminando sobre la tierra que Él creó. Las plantas que Él creó, las piedras que Él creó, los animales que veían, los pájaros que volaban que Él creó. Imagínense estar en la presencia del Dios vivo, el Todopoderoso, día tras día, por años. ¡Qué bendición! Pero saben, nosotros también podemos caminar con Él. No lo vemos físicamente, pero lo vemos a través de las Escrituras. Lo podemos conocer, lo podemos oír y podemos tener una relación con Él. Podemos sentir su abrazo, sentir su presencia, oír su voz y mirar su sonrisa a través de la fe, a través de su palabra. Y por eso nos dio las Escrituras, para que a través de ellas lo conozcamos, para que a través de ellas aprendamos cómo debemos de vivir. Lo lindo de su palabra es que nosotros estamos vivos en Cristo, por la vida que Él vivió, por la vida que Él dio por nosotros. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero nos dio vida juntamente con Él. Y la vida que ahora vivimos, la vivimos en el nombre del Hijo de Dios, de Cristo, y por el poder que Él nos da. El Señor nos cambia nuestros corazones cuando venimos a Él. Nosotros solamente podemos cambiar nuestra opinión, y debemos de hacerlo. Cambiar nuestra manera de pensar, porque eso cambia la manera de actuar. Todo comienza en la mente, todo comienza en el pensamiento. Todo pecado comienza siempre en la mente, y de ahí se lleva a la acción. Pero solamente Dios puede cambiar los corazones. Pero cuando venimos a Él, Él nos quita ese corazón de piedra que tenemos, ese corazón entenebrecido, y nos transforma, nos da un corazón de carne, que tiene el deseo de amar, de perdonar, de servir a Dios, de aprender a Dios, de aprender de Dios y de caminar con Él. Por eso cuando vemos en esta carta lo que Pablo enseña de esta iglesia y a nosotros, vemos lo importante que es obedecer la palabra de Dios. Es aprenderla y vivirla. Hay versículos que en la Biblia que se nos van a hacer difíciles a veces, pero hay muchísimos que conocemos y esos debemos practicarlos. Un escritor americano muy famoso, aquí hace años, se llamaba Mark Twain, dijo: a la mayor parte de la gente le molesta los versículos que hay en la Biblia que no comprende. Dijo: a mí los que me molestan son los que sí comprendo. ¿Saben por qué? Porque él era ateo y sabía que estaba viviendo una vida de pecado y le molestaba leer y ver los versículos que hablaban que debía de arrepentirse. Y es lo que vamos a ver aquí. Pablo nos va a hablar de dos temas, dos grupos de personas en el mundo. Veamos, comencemos en el versículo 17 de nuevo. Esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles o los paganos, porque todos somos gentiles, pero ahora somos hijos de Dios y estamos en Cristo. Entonces usamos la palabra paganos. Dice que ya no anden como andan también los paganos en la vanidad de su mente. De nuevo les digo, porque todo pecado comienza en la mente y se lleva a la acción. En 1 Corintios 2:14 dice la palabra de Dios:
Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente, y el mundo no las puede comprender. Leen la Biblia y no la entienden. ¿Por qué? Porque la Biblia, la palabra de Dios, solamente se puede discernir por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos abre el entendimiento, el que nos explica, nos revela el significado de la palabra de Dios. Y por eso nosotros amamos las Escrituras si estamos en Cristo. Amamos las promesas que hay en la Biblia. Otros la leen y no la entienden o no la aceptan porque no tienen el Espíritu Santo, porque no tienen a Cristo. O sea, no tienen a Cristo porque no tienen el Espíritu Santo y no pueden comprender las Escrituras. Y por eso dice que ellos andan en la vanidad de su mente, en las cosas del mundo, todo lo que les agrada de este mundo. El problema con las cosas de este mundo es que no satisfacen. La fama, el poder, todo lo que este mundo ofrece se acaba. Y si las cosas no se acaban, el cuerpo se acaba y ya no puede disfrutar las cosas de este mundo. Entonces todo es vanidad, como dijo Salomón, todo es vanidad. Y entonces lo que terminan haciendo personas que dedicaron su vida a hacer dinero, a ser famosos, a ser poderosos, a buscar los placeres de la carne, terminan amargados, decepcionados, vacíos, secos, y dice la Biblia, en su mente y su corazón, entenebrecidos, porque no buscaron las cosas de Dios, no buscaron las cosas del Señor, como dijo el Señor Jesús, que no busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se nos darán por añadidura. Dios sabe lo que necesitamos, y nos lo va a dar si buscamos primero el reino de Dios. Pero ellos buscan el reino de este mundo, las cosas de este mundo, y terminan perdidos. Y al final de cuentas, en el infierno, vamos a ver ahora en el versículo 18, dice, ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Tienen entenebrecido, están en tinieblas, su mente está en tinieblas. Pueden ver la luz, pero no la luz espiritual. Pueden ver las cosas de este mundo, pero no pueden ver las cosas del otro mundo, del mundo real, el espiritual, porque es eterno. Su entendimiento está completamente oscurecido. Y dice que están excluidos, separados de la vida de Dios. Un buen comentario sobre este versículo está en Romanos capítulo 1, comenzando en el versículo 18. Habla de todo lo que el hombre en la carne llega a caer. Y qué triste ver el destino de esta gente, de estos hombres y mujeres que rechazan a Dios, sabiendo que Dios existe, pero lo rechazan, lo niegan, lo desprecian, hasta lo maldicen, y ellos son los que se buscan su propio destino. Veamos lo que dice en Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad, o sea, la oponen. Se oponen a la verdad, desprecian, rechazan la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Ven, ellos saben en su mente, en su corazón, que lo que Dios existe, que Dios creó todas las cosas, pero ellos voluntariamente la rechazan. Versículo 20, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado,
de manera que ellos no tienen excusa, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron o no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó, fíjense en esto lo que dice, Dios los entregó a la impureza de la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón, de nuevo, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra naturaleza. De la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, de nuevo, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Ven, todo el hombre que rechaza a Dios, la mujer que rechaza a Dios, no tiene ninguna excusa si se va al infierno. Dios proveyó el camino de la salvación. Dios envió su propio Hijo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. ¿Pero qué sucedió? La gran mayoría de la gente rechaza ese regalo que Dios nos ofrece. A través de su Hijo, el perdón de pecados, nos ofrece la salvación, nos ofrece el cielo. Y el mundo lo desprecia, lo rechaza y prefieren las cosas de este mundo. ¿Saben por qué? Porque están viviendo en pecado y aman más a su pecado que a Dios. Y no se avergüenzan. Al contrario, lo presumen, lo viven abiertamente y lo celebran como si fuera algo digno de celebrar. Entonces por eso dice, Dios los entregó a una mente reprobada. Dios los entregó, porque ellos es lo que buscaban. Por eso, como acá nos lo menciona en Efesios, nos lo menciona en Romanos y en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 3 al 5, dice, porque el tiempo ya pasado les es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Y en todo esto se sorprende de que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de la disolución y los insultan. Ven, muchas veces lo invitan a uno, o lo invitaban antes, a la borrachera, a lo que fuera de pecado. Y si no lo hacía uno, se burlaban y hasta lo ofendían. O todavía, si están trabajando y conviviendo con el mundo, a ellos les ofende que ustedes no hagan lo que ellos hacen. Les molesta que no celebren su pecado. Y si ustedes les hablan de la Biblia, les hablan de Dios, más se enfurecen y los atacan. ¿Por qué? Porque no quieren reconocer que están equivocados, que están muertos, que están viviendo en tinieblas y su destino es el infierno. Por eso se enojan. Versículo 5. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado
para juzgar a los vivos y a los muertos. 6. Porque con este fin fue predicado el Evangelio, aún a los muertos, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Quiere decir, ellos oyeron, los que han muerto, oyeron. Alguien les habló del Evangelio, alguien les compartió, pero ellos lo rechazaron. Y es lo que sucede. Hay dos caminos en la vida. Hay dos caminos. Uno es seguir a Dios o seguir al diablo. Prácticamente no hay otro. Dejen decirles, hay dos tipos de personas en el mundo. Hay pecadores que están perdidos y hay santos que son salvos. Los pecadores están muertos, los santos están vivos. Los pecadores rechazan a Dios, los santos aman a Dios. Los dos pueden parecer iguales, se parecen unos con otros, pero tienen corazones diferentes, porque uno ha sido transformado por el poder de Dios, la sangre de Cristo, ha recibido un nuevo corazón, tiene el Espíritu Santo que lo guía, lo transforma, lo enseña, lo cambia, lo convence cuando hay pecado en su vida y para que se arrepienta. Son diferentes los corazones y los dos tienen un destino diferente. Uno va al cielo, otro va al infierno. Los cristianos o los santos, digamos los cristianos, tienen la mente llena con la palabra de Dios y su corazón está lleno del amor de Dios. Sus cuerpos los han entregado al Señor como instrumentos de justicia. Nos lo enseña en Romanos 6:13, donde dice la palabra de Dios: ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Fíjense nada más lo que dice: sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Por qué? Porque los que no están vivos en Cristo y con Cristo están muertos. Dices, y presenten sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestros cuerpos, nuestro ser, está en las manos de Dios y Dios nos usa para ser de bendición a otros. Así es de que recordemos esto. Dios nos usa cuando le entregamos nuestro cuerpo. Él lo usa para su gloria. El pecador lo usa para sus deleites, para cometer pecado. El cristiano tiene su vida llena de vida. Parece una contradicción, pero eso es. La vida del cristiano está llena de vida. Y aún se regocija en las tribulaciones, porque sabe que todo lo que sucede en esta vida es permitido por Dios. Aunque no lo comprendamos a veces, claro, cuando tenemos un problema, lógicamente debemos de orar. Y oramos: Señor, si es tu voluntad, quita esto de mí, haz que esto pase de mí. Pero ¿qué tal si no lo quita? Entonces le decimos: Señor, que se haga tu voluntad. Dame fuerzas para resistirlo, dame fuerzas para seguir adelante, y en todo te doy la gloria. Porque tú sabes lo que permites, como lo permitió a Pablo, todo lo que sufrió Pablo, todo lo que sufrió Job, y más que nadie, todo lo que sufrió Cristo por nosotros. Si Dios no nos da lo que pedimos, es porque tiene un plan mejor. Solamente que todavía no lo vemos, pero tenemos que aceptarlo. El propósito de nuestra vida es glorificar a Dios. Vivir vidas que le honren, que le agraden, vidas de santidad, vidas de oración, vidas de convivencia en la iglesia con otros hermanos, vidas de buenas obras, vidas que reflejen lo que decimos que somos y lo que creemos. Realmente eso enseña
quiénes somos realmente. No solamente por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Y también por lo que decimos, porque muchas veces decimos una cosa pero no la hacemos. O no somos lo que decimos. Que nuestro sí sea sí y nuestro no, no. Que todo lo hagamos para la honra y la gloria de Dios. Así es de que nos dice la palabra de Dios, que no seamos como ellos, los que viven en la lujuria, en el pecado y en la vanidad. Sus vidas no son productivas, sus vidas son prácticamente inútiles, porque cuando mueran todo lo que hayan hecho en este mundo o lo que hayan acumulado, aquí va a quedar. Pero vayamos adelante de nuevo en Efesios 19. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Sus vidas han estado entregadas al pecado, a la sensualidad, pero dice que se han hecho insensibles, ya no sienten vergüenza. Cuando uno peca al principio, le da vergüenza, siente uno remordimiento, y ojalá sea mejor arrepentimiento, porque el sentirse uno con remordimiento no nos quita el pecado. Judas tuvo remordimiento de haber traicionado a Jesús, pero se condenó, fue y se colgó. La diferencia con Pedro sí se arrepintió de cuando negó al Señor Jesús. Uno tuvo remordimiento que no lleva a nada y el otro tuvo arrepentimiento verdadero porque hasta lloró de dolor de haber traicionado a su Señor y el Señor lo perdonó. Estos al principio tienen remordimiento por pecar, pero lo van haciendo más y más y se acostumbran tanto que al rato no tienen remordimiento, al rato se sienten hasta orgullosos de lo que hacen y lo presumen. Y claro, van acumulando más y más pecados a su vida, de los cuales tienen que dar cuentas. Pero miren en el versículo 20, aquí cambia ahora. Ya hablamos de los que están muertos en delitos y pecados, dice, pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Ustedes no son y no sean como ellos, porque ustedes son diferentes, han aprendido a Cristo. Y podríamos decir, y hemos aprendido de Cristo también, porque en Lucas 24:27 dice, comenzando con Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. El Señor Jesús, recuerdan los que iban en el camino a Emaús, después del tercer día, cuando Cristo resucitó, que iban tristes, de regreso a su pueblo, todos cabizbajos, agüitados, porque decían, nosotros esperábamos que Él fuera el Mesías, que Él fuera el Salvador. Y Jesús viene caminando, se acerca a ellos como si no supiera nada y les dice, ¿de qué hablan? Y dicen, ¿qué? ¿Tú eres el único forastero que no sabes nada de lo que ha pasado aquí en estos días? Las cosas que han pasado. Y Él dice, ¿qué cosas? Y le cuentan lo que pasó. Entonces el Señor les da el estudio bíblico más maravilloso que han oído en toda su vida. Y dice que les explicó de todo lo que se refería a Él en las Escrituras. Él les enseñó, aprendieron de Él, pero también nosotros podemos aprender de Él. Y en Mateo 11:29, nos dice la palabra de Dios, tomen mi yugo sobre ustedes, dice, y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Dice, aprendan de mí. Por eso les digo que Él nos enseña. Aprendemos a Cristo y aprendemos de Cristo. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Qué lindo aprender de Jesús.
Les digo, qué lindo habrá sido para los discípulos caminar con Él, pero realmente ellos no lo conocían hasta que resucitó. ¿Quién realmente era Jesús? Creían que era un gran hombre, que era un profeta. Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero aún así, sus ojos parece que estaban un poco nublados, vendados, cubiertos, porque ninguno estuvo el tercer día ahí en la tumba para recibir al Señor Jesús cuando resucitó. Hasta que lo vieron ya resucitado, y entonces sí supieron que era verdaderamente el Hijo de Dios. Pero aún así nos dicen que algunos dudaban. Aún así algunos dudaban. Pero nosotros hemos aprendido de Cristo porque tenemos todas las Escrituras. Y si pasamos tiempo a sus pies en oración, en el estudio bíblico, estudiando la palabra de Dios y meditándola, aprendemos de Él y lo conocemos más. Lo conocemos más cada día. Versículo 21 dice, si en verdad lo oyeron y han sido enseñados de Él, conforme a la verdad que hay en Jesús. Él nos enseña. Él nos dirige. Dice, versículo 22, en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos. Despójense del viejo hombre. Hagan a un lado la vida del mundo, las cosas mundanas. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús vino a Betania, donde Lázaro había sido sepultado, tenía 4 días muerto? Y en Israel, como en algunos países hispanos, entierran a la persona, al difunto, al día siguiente. Yo lo habían enterrado. Viene el Señor Jesús. Dijo, remuevan la piedra. Dijo, Lázaro, sal fuera. Y salió Lázaro brincando, saltando como conejo, todo cubierto, con las ropas que los envolvían. Y dijo, quítenselas y déjenlo ir. Quítenle esas ropas de entierro del cementerio y déjenlo ir. Nosotros venimos a Cristo como Lázaro, envueltos en pecado, en las ropas de inmundicia de nuestras obras. El Señor dice, quítenselas y ahora pónganse la vestidura de gracia que yo les doy. Vestiduras blancas, hermosas, sin mancha. Así nos hace el Señor Jesús, porque nos dice la Biblia que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, cuando venimos a Él, Él nos quita estas vestiduras sucias, apestosas, y nos pone unas hermosas. Y ahora tenemos relación con Él. Ahora podemos caminar con Él, aprender de Él, pasar tiempo a sus pies, adorándolo, exaltándolo, glorificándolo. Y cada día nos vamos despojando de cosas del hombre viejo, celos, recelos, venganza, ira, avaricia, lascivia, todo lo que sea que no es de Dios, que es del mundo, que es pecado, lo vamos quitando de nuestras vidas. Palabras sucias que salen de nuestra boca, mentiras, chismes que hablamos de otras personas, que no lo diríamos en frente de su cara, ¿verdad? Todo esto debemos de sacarlo de nuestra vida. Sacarlo de nuestra vida, porque son pesos como piedras en un costal que vamos cargando. Y como se va poniendo más pesado, no podemos caminar con Jesús. Él no espera a los flojos. Lo pongo de esta manera. Él lleva su paso y dice, síganme. Pero si estamos cargados de pecado, no lo podemos seguir. Nos vamos quedando atrás. Pero cuando arrojamos todo esto, entonces podemos hasta correr y estar a un lado de Él. Caminar con Él. Despojándonos de todo lo del mundo que nos corrompe, que nos engaña. Versículo 23 dice, y que sean renovados en el espíritu de su mente. De nuevo les digo, nosotros podemos cambiar nuestra mente, pero no nuestro corazón.
El corazón nos lo cambia Dios. Cuando venimos a Él, Él nos quita el corazón de piedra y nos da un corazón de carne, como nos dice en Jeremías. Él nos da un corazón tras su corazón, como tenía David, que le dijo al profeta Natán, dijo, he encontrado un hombre tras mi corazón. Y nosotros así debemos de ser, hombres y mujeres tras el corazón de Jesús, tras el corazón de Dios, que queremos amarlo, glorificarlo, exaltarlo y servirlo. Eso es lo que debemos de buscar con todo nuestro corazón. Y vamos siendo renovados en nuestra mente, sean de acuerdo a las Escrituras. Cuando oímos las noticias, cuando vemos la televisión, en la televisión solamente hay cosas casi siempre malas, negativas. Si vemos las noticias, casi no hay ni una noticia buena, todas son malas, porque todo causa sensación. Entonces es lo que ponen más. Ensuciamos nuestra mente y por eso debemos de ir a la palabra de Dios, leer la palabra de Dios para que nos lave, y la oración para que nos lave de toda esta inmundicia del mundo. 23 de nuevo dice, y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual es en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Vístanse del nuevo hombre, de nuevo pónganse la vestidura limpia, blanca, resplandeciente y perfumada. Imagínense qué lindo. Dice que ha sido creado en la justicia y en la semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos imitaciones de Cristo. Ya reconozco, débiles, imperfectas, pero somos imitaciones de Cristo. Llevamos el nombre de cristianos. Y entonces somos seguidores, con eso nos identificamos, somos seguidores de Jesús, somos imitadores de Jesús. Y eso es lo que representamos. Así es de que tenemos que hacernos más a la semejanza de Él, que ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Así es de que, hermanos, los invito, los animo a que busquemos el corazón del Señor a través de su palabra y a través de la oración, deseando honrarlo, servirlo y glorificarlo todos los días de nuestra vida. Anímense unos a otros. Estudiemos la palabra de Dios. Pasemos tiempo con el Señor. Como les digo, al cabo en la televisión no hay mucho bueno. Apagarla, ir a nuestro cuarto, leer la Biblia y orar y hablar con Él. Amén. Que Dios los bendiga y tengan un lindo día en el Señor. Vamos orando. Padre bendito, Dios todopoderoso, le damos gracias por su bendita palabra, por la enseñanza tan profunda que hay en ella, que la vida del mundo, la vida de pecado no deja nada absolutamente bueno, sino solo hay oscuridad, tinieblas, dolor y muerte y separación de usted. Pero a cambio, si lo seguimos y nos entregamos a usted y somos instrumentos de justicia, buscando hacer en todo su voluntad y amarlo con todo nuestro corazón, entonces, Señor, seremos luz, seremos vasos de honra que usted puede usar para su gloria. Bendíganos, Señor, diríjanos, enséñanos a caminar con usted y hasta que lo veamos cara a cara, para darle la honra y la gloria y postrarnos a sus pies. En el santo y bendito nombre de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga. Hasta luego. Nos vemos pronto.